Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Hábitat para la Humanidad Argentina es una organización cristiana de personas comprometidas con la causa de la vivienda adecuada en Argentina. Busca contribuir a revertir el círculo de la pobreza sumando voluntades y poniendo la fe en acción para construir fuerza, estabilidad y autosuficiencia. Trabaja desde el año 2002 en diferentes regiones del país, adecuando soluciones habitacionales a cada contexto y momento, innovando en las metodologías, aportando conocimiento y experiencia sobre la vivienda en Argentina. Para que nos cuente sobre el trabajo que están realizando, estamos en comunicación con Juan Jury, que es responsable de comunicación de Hábitat para la Humanidad Argentina. Juan es licenciado en Ciencias Políticas en la UCA y creativo publicitario de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios. Hola Juan, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, Juan, nos pareció muy interesante el trabajo que hace Hábitat para la Humanidad Argentina, por eso que, estamos en contacto con vos para que nos cuentes, cómo nace primero esta institución, cómo nace esta organización y, por supuesto, para que nos vayas contando cuál es el trabajo que hace con la gente. Bien, sí, Hábitat para la Humanidad Argentina nace en el año 2002, a principios del año 2002, como una especie de, en ese contexto post-2001, Sí. donde la sociedad empieza a organizarse y nace un montón de organizaciones, y entre ellas un grupo de gente identifica una deuda que tiene Argentina hace muchas décadas, que es el déficit habitacional. El problema del acceso a la vivienda que hay en Argentina hace ya muchísimos años, que nos podemos remontar hace más de 100 años con el tema de alquileres, y en los últimos años también se fue profundizando el problema del acceso a la vivienda en propiedad. Así que en ese contexto es como nace Hábitat. Perfecto. Y esto es una organización que en realidad tiene extensiones para otros lados, ¿no? Es decir, ahí en Latinoamérica, en el Caribe, ¿no? Exactamente, sí. Hábitat para la Humanidad nace en Estados Unidos en los años 70 y a partir de ese nacimiento se fue expandiendo no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de todo el mundo. Hoy estamos presentes en todos los continentes y en más de 70 países. Y en Latinoamérica es una de las regiones que tenemos más presencia a lo largo de Latinoamérica y también en el Caribe. Y empiezan a hacer casas, ¿no? La idea es hacer casas. ¿Qué sería una vivienda social, una vivienda digna? ¿Qué consideran ustedes una vivienda social? Sí, nosotros los primeros proyectos de Hábitat tuvieron que ver con eso, con el acceso a la vivienda completa, a través de créditos, a través de voluntariado. Y para nosotros la vivienda tiene que cumplir con los criterios de habitabilidad, tener acceso a servicios, tener la tenencia segura, que las personas puedan contar con los papeles necesarios para comprobar que la casa es suya. Tiene que ver también con la estructura, con la cuestión edilicia, de cómo está hecha y los materiales de lo que está hecha esa casa, con el espacio, que la familia no esté en una situación de hacinamiento, que haya el suficiente espacio para poder desarrollarse. Pues también entendemos la vivienda como un catalizador del desarrollo, por así decirlo. Claro. Es decir, en la vivienda uno se educa, en la vivienda uno se cura cuando está enfermo, en la vivienda uno descansa después de trabajar. Entonces, la vivienda adecuada, cuando cumple todos estos criterios, ayuda o colabora a ese desarrollo en un montón de aspectos que hacen a la vida de las personas. Mira, estoy viendo acá viviendas en Luján, en Santa Fe, en Recreo, en Cañada de Gómez, algunos de los estudios. Después pasaron también al área metropolitana, Lamba, ¿no? También con otras iniciativas. ¿Qué son los alquileres tutelados para familias sin techo? El proyecto de alquileres empezó hace más de 15 años. Empezamos haciendo un estudio en la ciudad de Buenos Aires para identificar cuál era la problemática propia de la ciudad y encontramos un fenómeno que en ese momento estaba muy invisibilizado, que era las personas que no acceden a un alquiler adecuado, un alquiler formal, no por un tema de ingresos, sino por un tema justamente de formalidad, porque tienen ingresos informales, porque no cuentan con los requisitos que se suele pedir en el mercado, como una garantía propietaria. Entonces, todas estas personas pagan precios similares a un alquiler de mercado por vivir en lugares, en situaciones inadecuadas, conventillos, hoteles pensión, inquilinatos. Y es a partir de ese diagnóstico que Hábitat para la Humanidad Argentina compra un conventillo con riesgo de derrumbe y en ese lugar construye un edificio de 9 departamentos que desde hace 10 años ya pasaron más de 30 familias con un alquiler sin los requisitos que pide el mercado. Claro, qué bueno. También hacen reciclaje de lugares urbanos.
también para la zona de Damba, ¿no? Y el reciclaje es poner en condiciones una casa. En este caso, el reciclaje fue este proyecto justamente de Ajá. encontrar un vacío urbano, porque era un conventillo que estaba con riesgo de derrumbe, que nadie vivía, en plena ciudad de Buenos Aires, Claro. en un área súper transitada, y decir, este vacío urbano se puede reconvertir para que familias puedan vivir dignamente. Y encontramos que la ciudad de Buenos Aires está lleno de esos vacíos urbanos, que son edificios de muchos años, que nadie habita, donde ni siquiera hay personas habitando de forma informalmente, por valga la redundancia, Sí, sí. y que se pueden aprovechar, se pueden transformar y se pueden reutilizar para generar vivienda adecuada en una ciudad a la que cuesta cada vez más acceder a una vivienda. Claro. Bueno, y las personas se tienen que hacer la casa, ¿no? Ustedes le van aportando los materiales, el acompañamiento técnico y todas esas cosas, pero la gente tiene que construir su casa o ustedes también la construyen. En este momento no tenemos proyectos de vivienda completa, sí tenemos proyectos, por ejemplo, de vivienda progresiva, Ujú. pero lo que tienen en común todos nuestros proyectos es que nosotros acompañamos los procesos de las familias. Claro. En Latinoamérica y en Argentina particularmente, las familias son las que construyen y se solucionan el tema de la vivienda por sí mismos. Digo, los barrios populares son eso, son familias que por sus propios medios y como pueden van construyendo su vivienda. Entonces nosotros nos insertamos en ese proceso que ya tiene un montón de conocimiento, ya tiene un montón de potencial y apoyamos eso a través de materiales, a través de un préstamo y sobre todo a través de capacitaciones y acompañamiento social y técnico con arquitectos, con trabajadores sociales, con ingenieros que apuntalan ese proceso que ya se viene dando. Claro, claro, perfecto. Y bueno, y siguiendo uno de los temas que también hemos leído dentro de lo que ustedes publican, dice 6 millones de personas no tienen un baño adecuado en nuestro país. El número es tan grande y la problemática es tan compleja que cuesta dimensionarlo, ¿no? El tema sanitario también es tan importante para todo lo que después puede ser el desarrollo de la familia, como vos decías, ¿no? Exactamente, sí, sí. Nosotros hace algunos años empezamos a trabajar en lo que son los mejoramientos sanitarios. Fue justamente a partir de la pandemia, cuando el baño empezó a tomar otro tipo de relevancia y cuando empezó a ser un tema de salud pública. Y empezamos a dialogar con un montón de personas y de familias que nos decían eso, que no tenían un baño adecuado, que el baño que tenían en una letrina, que el baño que tenían en un balde. Y el tema que tiene el baño es que cuando uno no lo tiene, lo reemplaza por otras cosas, como te decía, la letrina, el balde. Es decir, uno de alguna manera tiene que saciar esa necesidad básica, humana. Y cuando es inadecuada esa forma, tiene un montón de repercusiones negativas, empezando por la salud. Pero Claro. también aumenta, por ejemplo, en el caso de las mujeres y niñas, aumenta los riesgos de abuso, porque si te tenés que ir de tu casa para buscar un baño, si te Sí. vas a la noche, si te vas a la intemperie, si te vas sola, es mucho más complicado. No hay intimidad aparte en esos baños, muchas veces en las letrinas, por una cuestión de materiales. Entonces, trabajar en los baños y poder colaborar en paliar ese déficit de 6 millones de personas que no tienen baño es un trabajo urgente, es una necesidad urgente y por eso empezamos a trabajar ese tema. ¿Y cómo se eligen a las familias? ¿Cómo llegan las familias a ustedes para decir, bueno, queremos construir nuestra casa, queremos refaccionar nuestra casa? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo se contactan con la gente? Nosotros, cada vez que llegamos a un barrio nuevo, buscamos socios en ese barrio, buscamos organizaciones territoriales que vengan trabajando en ese barrio. Y es a partir de esas organizaciones que ya tienen construida una historia con ese barrio, con esa zona, con las familias de ese lugar, que hacemos la convocatoria de las familias. Dependiendo del proyecto, muchas veces podemos acompañar a todas las familias que se anotan, hay otros proyectos que son más acotados, y ahí se hacen distintos criterios de selección que incluyen, por ejemplo, en estos más acotados y que son más complejos para las familias, porque por ahí incluyen un préstamo y es a mayor largo plazo. Se hace lo que llamamos un consejo asesor, donde se trata de analizar de manera objetiva y teniendo ciertos criterios ya preestablecidos cuáles de las familias que se anotaron, que cumplieron los requisitos, por ejemplo, de participar en los talleres preparatorios, van a poder aprovechar mejor ese proyecto y van a poder hacerse cargo, por ejemplo, de la devolución del préstamo. Claro, claro. Bueno, Juan, mira, estoy leyendo acá algunos apuntes que tengo. Dice, en un análisis de 2022 para el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un especialista estimaba que aproximadamente 600 millones de habitantes residentes de América Latina y el Caribe
alrededor de 120 millones de esos 600 viven en asentamientos, con viviendas inadecuadas e informales, un promedio de 23 personas por cada 100. Y desde Hábitat para la Humanidad complementa con datos del 2023, a nivel global 2.800 millones de personas se enfrentan a algún tipo de déficit de vivienda, de los cuales 1.100 millones residen en barrios marginales y asentamientos informales. Y acá se agrega un tema que también, y ustedes también lo destacan, ¿no? Que es el tema climático, ¿no? Cómo enfrentar todo un cambio climático que hay y toda una cuestión de fenómenos climáticos desde la vivienda, ¿no? Sí, a ver, un poco lo decía antes, este fenómeno latinoamericano de acceso a la vivienda a través de barrios populares, a través de asentamientos, está creciendo mucho. En Argentina, cuando uno ve los datos del RENAVAP, lo que muestra es que el 50% de los barrios se crearon en los últimos 25 años, es decir, son de este siglo. Y ese dato es muy llamativo y es muy esclarecedor de cómo cada vez cuesta más acceder a una vivienda. Por otro lado, está esto que decía Fernando de cómo afecta la crisis climática que estamos atravesando, particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional. La crisis climática nos afecta a todos. Todos sufrimos la ola de calor, todos sufrimos, los sequías, tormentas, inundaciones, ¿no? Esos vientos terribles, como ha pasado, ¿no? Incendios, de todo. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con los incendios que hay. Pero hay un tema particular en las familias que viven en viviendas que no están adecuadas, que no son adecuadas y que resisten menos las cuestiones climáticas, es decir, cuando hay una tormenta, como pasó hace un año en Bahía Blanca. Claro. Exactamente. Claro, sí. Las familias en situación de vulnerabilidad son las primeras que perdieron los techos, las primeras que se le cayeron abajo las paredes. Y además muchas veces viven en zonas más vulnerables, zonas inundables, zonas que crece el río, como te digo. Entonces, hay que pensar también en el cambio climático y esta crisis que estamos atravesando con esa perspectiva. Es decir, estas familias son las que más lo sufren, son las que están menos preparadas para afrontar las consecuencias. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esta resiliencia climática, que no es solo cómo tratar de frenar el cambio climático, sino también cómo adaptarnos a las consecuencias que ya no podemos revertir del mismo. Claro, y que además son las consecuencias inmediatas, ¿no? Lo que pasa ahora. Bueno, para finalizar, quiero que nos cuentes cómo se pueden ayudar, cómo la gente puede comunicarse con ustedes y ayudar a Hábitat para la Humanidad Argentina. Se pueden acercar a nuestra página web, hpha.org.ar. Ahí van a encontrar toda la información de nuestros proyectos y también cómo donar. Nosotros dependemos mucho de las donaciones individuales. Ustedes no reciben ningún tipo de subsidio del Estado, ¿no? Es decir, es todo donaciones y trabajo particular. Nosotros exactamente trabajamos muy codo a codo con empresas, que son las que nos financian sobre todo los grandes proyectos, también de las donaciones individuales de las más de 100 personas que todos los meses nos acompañan, y hemos trabajado con el Estado en proyectos puntuales. Por ejemplo, estuvimos el año pasado y hace 2 años con el mismo proyecto de integración de barrios populares que llevamos adelante en Bahía Blanca. Era un proyecto puntual que se financiaba justamente ese proyecto y nada por fuera de eso. Sí, perfecto. Bueno, entonces la gente se puede comunicar con ustedes, puede hacer la donación, puede también conocer cuáles son los temas o los lugares donde están trabajando y por supuesto acercarse a colaborar, y el que tenga la inquietud, tenga la necesidad también, por supuesto, de su vivienda, también los puede contactar, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y la verdad felicitaciones porque hacen un trabajo espectacular y una ayuda muy importante para la gente. El derecho social, como decíamos en la presentación, el derecho social, el derecho humano que pasa también por el derecho a una vivienda digna, a una vida digna. Gracias, Juan. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.